Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la segunda parte del capítulo sexto, La patria del criollo de Severo Martínez Peláez. Le recordamos suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, el capítulo 6, segunda parte, el mestizaje y las capas medias en el libro La patria del criollo de Severo Martínez Peláez. Vamos a comenzar el análisis de esta segunda parte del capítulo sexto con el subtema 8, que se titula Las capas medias en la dinámica de clases. Severo Martínez comienza diciendo que al principio esas capas medias no podían existir en el momento de la conquista, porque solo obviamente había dos grupos que eran los españoles, los invasores y los indígenas. Ya en el momento en que van a aparecer, van a tener que tener una posición intermedia que se ubicaba entre criollos o peninsulares y los propios indígenas. Recordemos el uso del término indio, la categoría indio, que es manejada por Severo Martínez, al igual que se utilizaba en la época colonial. Esto permite un desarrollo opresivo porque al estar en un marco muy restringido, las capas medias también en un marco muy desfavorable no tienen muchas posibilidades de desarrollo. Justamente en esta parte del capítulo sexto, en este subtema, Severo Martínez Peláez plantea su esquema para explicar la dinámica de clases y empieza explicándonos qué es lo que hay que hacer para comprender este triángulo invertido, que así le llama él. Él dice, empecemos por analizar que básicamente hay tres grupos fundamentales o clases sociales que son los criollos, los peninsulares o funcionarios reales y los propios indígenas, y que dentro de ellos se establecen vínculos. Por ejemplo, entre criollos y peninsulares hay vínculos de cierta equidad porque están superiores a los indígenas, pero también de confrontación o de disputa por la misma mano de obra indígena. Después se habla de que claramente hay una relación entre criollos e indígenas y entre peninsulares e indígenas, y en ambos casos él menciona que se trata de un grupo indígena que tiene dos amos, serían los siervos indígenas con dos amos, porque los indígenas tienen que obedecer a los criollos cuando van a repartimiento y, por ejemplo, a los peninsulares o funcionarios cuando se les entrega tributo. Igualmente, Severo Martínez nos recuerda que los indígenas igualmente tienen reacción ante esta imposición de los criollos y de los funcionarios, dado que los indígenas presentan resistencia hacia los criollos y también resistencia hacia los funcionarios reales. Es decir, los indígenas no fueron un grupo pasivo, sino durante toda la época colonial tuvieron una actitud de resistencia. Acá lo que tenemos es ese triángulo invertido que mencionábamos. También hay que explicar que en ese triángulo invertido, Severo Martínez Peláez nos va a explicar el ascenso de los africanos, que fueron subiendo paulatinamente y que en un momento determinado llegaron a superar socialmente a los propios indígenas. También nos va a hablar en este triángulo de esa movilidad social que había entre el campo y la ciudad y los desplazamientos entre grupos. De tal manera que en este esquema él nos pide que le pongamos atención a la situación de los afrodescendientes en el primer periodo, es decir, cuando acaban de llegar en calidad de esclavos, pero que lenta y gradualmente ellos, los afrodescendientes, van a ir subiendo de nivel cuando él menciona que hay un segundo periodo, que este periodo significa que ya los afrodescendientes están incluso social y económicamente por encima de los propios indígenas y es cuando tienen más posibilidades. De hecho, las flechas rojas en este caso nos explican la movilidad social que tienen los afrodescendientes para incrustarse dentro de las capas medias urbanas, por ejemplo. Y claro está la relación que existe entre el propio mestizaje. Severo Martínez nos pide que le pongamos atención a este punto porque este es el punto donde se hace la mezcla, el mestizaje básico, y que después de ese mestizaje surgen posibilidades para que, por ejemplo, de estos mestizos surjan posibilidades de irse a formar parte de la capa artesanal o parte de la plebe e incluso de la media alta urbana. Esa sería más o menos la lógica que encuentra Severo Martínez y que nos la explica claramente en este modelo.
También acá nos está explicando que hay una movilidad de los mestizos, porque definitivamente, digamos, del área rural, hay movilidades hacia el área urbana, de tal manera que no eran grupos estáticos, sino que se están moviendo constantemente. En el subtema 9, Severo Martínez, que le titula esto Vías y Rancherías, él nos habla del desarrollo de esa capa media baja rural que era formada por los ladinos pobres, como ya se mencionó en la primera parte del capítulo, y que se habla de cómo estos ladinos pobres se desarrollan en un contexto de políticas desacertadas y de indiferencia por parte de la corona española. Esto hace que los ladinos pobres deban trabajar, por ejemplo, en las haciendas, que las haciendas ya sabemos que son las propiedades de los criollos. Ahí los ladinos sin tierra trabajaban en tierras ajenas porque eran dependientes económicamente y si no trabajaban no tenían para el sustento. De igual manera, también Severo Martínez nos habla del surgimiento de vías que van a ser estos asientos, estos asentamientos para que habiten ahí ladinos. Y menciona una buena cantidad de vías, como el caso de La Gomera en el actual departamento de Escuintla, Villanueva en el departamento de Guatemala y la Villa de Guadalupe muy cercano al centro histórico de la ciudad de Guatemala actualmente, donde obviamente se van a asentar ladinos. De igual manera, él habla de la vida en las rancherías, donde explica que la mitad de la población ladina vivía en rancherías que se ubicaban en esas haciendas criollas y, ojo, él habla de que hay casi ningún control por parte de la Iglesia Católica y de otras autoridades. Estaban atados a la hacienda debido a su miseria, señala Severo Martínez Peláez. De tal manera que explica también Severo Martínez cómo se daba esa explotación de la mano de obra por parte de los hacendados, dado que ellos podían utilizar mano de obra de indígenas de repartimiento, que estaba legislado, de indígenas asalariados, indígenas que se les pagaba por aparte, y de ladinos que ya fueran de forma fija o temporales, tenían como posibilidad de trabajar como mano de obra ahí en las haciendas. De tal manera que él menciona que estas vías y rancherías consolidan el sistema de pueblos de indios, debido a que estas rancherías ayudaban a que este sistema de pueblos de indios se consolidara, porque al estar los ladinos trabajando en otros lugares como son las haciendas, los indígenas se ven obligados a seguir trabajando en los pueblos de indios para garantizar la tributación y el repartimiento. Luego, en este esquema de Severo Martínez, donde él analiza cuál es la ubicación de la capa media baja rural, pues simplemente nos recuerda que es parte de este mestizaje y que esta capa media baja rural sería la gente pobre del campo, es decir, la gente que no tiene acceso, por ejemplo, a tierras, no son propietarios de tierras, a diferencia de la media alta urbana, de la media alta rural, que sí va a tener acceso a tierras. Esta media baja rural serían los pobres del campo. Digamos, el equivalente sería la plebe, que son los pobres de la ciudad. Acá lo que tenemos es un subtema muy interesante que se titula Los ladinos en pueblos de indios. Él explica que ante la escasez de vías, es decir, no había muchas vías para la vivienda o la habitación de los ladinos, estos ladinos pobres debían buscar tierras cerca de los pueblos de indios y que usaron métodos ilegales, como por ejemplo usurpar tierras realengas, usurpar o comprar tierras comunales indígenas. Esto va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque estos ladinos eran considerados forasteros en la patria del criollo. Recordemos, no tienen espacio en esa patria del criollo y tampoco tienen espacio en los pueblos de indios. Por lo tanto, su cercanía a los pueblos de indios podía generar conflictos. ¿Por qué? Porque estaban con el interés de adquirir tierras, usurpar tierras en las tierras comunales indígenas y además poder en el futuro explotar a los propios indígenas. De tal manera que lo que tenemos acá es la posición de la capa media alta rural, dado que esta capa alta rural se va convirtiendo en un nuevo sector dominante. Recordemos, estamos hablando de estos personajes que tienen acceso a la tierra, que de alguna manera son terratenientes medianos y que se van a constituir en ese nuevo sector dominante frente a los indígenas
y que de hecho junto con la capa media alta urbana formaban un bloque opositor a los criollos conservadores. Es decir, aquí Severo Martínez se detiene un poco a analizar cuál es esa posición privilegiada de la capa media alta rural. De igual manera, en este tema de los ladinos en pueblos de indios, Severo Martínez explica que hay un desarrollo demográfico importante de este grupo, dado que a principios del siglo XIX estos ladinos constituían ni más ni menos que el 31% de la población del reino. De hecho, se planteaban reformas para tomar en cuenta a estos ladinos, como el caso del religioso liberal Antonio Gómez Redondo, que sugería que los ladinos debían tener acceso a la tierra. Finalmente, Severo Martínez canaliza la idea de que hay un nexo entre las capas medias altas. Estamos hablando de que la capa media alta urbana tiene un nexo con la capa media alta rural y hay una movilidad entre estos grupos. En esta parte de este subtema, Severo Martínez nos pide que nos detengamos también a analizar la conformación de la capa media alta rural, este grupo de mestizos que se conforman acá y que ocupan un lugar especial en la dinámica de clases. Esta capa media alta rural, dice Severo Martínez, que está conformada por diversos grupos. Por ejemplo, él dice que hay un sector de criollos empobrecidos, criollos desplazados, que cuando dejan de tener las tierras que tenían, es decir, ya no son tan altos terratenientes, sino empiezan a escasear sus tierras o sus propiedades o las pierden por diversas razones, pasan a formar parte de esta capa media alta rural. También que como producto del mestizaje, evidentemente esta capa media alta rural va a estar formada por esto, ¿no? Por mestizos privilegiados que tienen acceso a las tierras. Y finalmente también menciona que hay un grupo muy interesante que serían los indígenas, en este caso los indígenas nobles o como se menciona en el libro, los indios ricos. Estos indígenas privilegiados, por ejemplo, los alcaldes indígenas, tenían acceso a las tierras y por lo tanto también forman parte de esta capa media alta rural privilegiada. De tal manera que Severo Martínez nos pide que regresemos a analizar acá el esquema que él mismo creó, como es este, para ver ese movimiento y esos nexos entre la capa media alta rural y la capa media alta urbana. Él explica que esa capa media alta rural, que son estas personas privilegiadas que viven en el campo, que tienen acceso a la tierra, que tienen un bienestar económico material, también puede movilizarse con mucha facilidad y convertirse en esa capa media alta urbana, porque se pueden trasladar, por ejemplo, a estudiar en la universidad, a seguir carreras religiosas, poner negocios en las ciudades y viceversa. Es decir, hay un movimiento, hay una movilidad entre estos dos sectores y de hecho se van a compactar muy fácilmente. Finalmente, en el subtema 11, que se titula Las capas medias en la patria del criollo, Severo Martínez puntualiza qué rol van a desempeñar estas capas medias en esa patria del criollo. Él dice que las primeras capas medias aparecen en la ciudad de Santiago y en otras ciudades y que cumplen funciones de abastecimiento como ya lo mencionamos. Y él, digamos, desde el punto de vista cronológico, sitúa a las capas medias en este orden. Primero los artesanos, luego iría la plebe y por último la capa que se termina de consolidar sería la media alta urbana. Y en todo caso, él nos recuerda que estas capas medias tenían condiciones de opresión, que fueron grupos oprimidos y que también se oprimían entre sí y que en algún momento también llegaron a oprimir a los propios indígenas. En este subtema también Severo Martínez analiza el desarrollo demográfico de los ladinos en los siglos XVII y XVIII y dice que hay un aumento vertiginoso de los ladinos que los pueden ver en la ciudad, en el valle, en las haciendas y en los pueblos de indios. También menciona que hay contrastes en la ciudad. Explica, por ejemplo, que hay contrastes de diferencias sociales muy marcadas entre los barrios ricos, por ejemplo, el barrio de Santo Domingo, y los barrios pobres, por ejemplo, el barrio de San Jerónimo. Y también Severo Martínez se detiene a explicar cómo las rancherías se desarrollaron más en regiones con poca población indígena. Muchas gracias.